Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y cómo nos oigan. Soy Víctor Delgado y este es Deporte al Derecho, el programa de La Voz del Derecho que se encarga de analizar la actualidad deportiva desde un punto de vista netamente jurídico. Como ya es usual, estamos aquí con María José y con Andrés. María José, buenos días. Hola, buenos días Víctor, buenos días Andrés, qué bueno estar de vuelta con todos ustedes. Hoy seguramente tendremos un programa que es de interés para todos y espero que les saquemos el mejor provecho como siempre. Buena semana para todos. Eso esperamos. Andrés, buenos días. Buenos días, hoy la editorial va a ser el programa, yo arranco, es un programa que tenemos más preparado que normalmente lo hacemos, a veces nos da por improvisar y nos queda bien, pero hoy es un programa que personalmente me tomé el trabajo de mirar, de pensar, he cambiado mi opinión en los últimos 5 días, la he cambiado unas 3 o 4 veces, de manera que... Y además es un programa que resulta del interés de muchos oyentes porque además nos pusieron los comentarios dentro de los videos de YouTube, también dentro de los podcasts, entonces Vox Populi, aquí estamos con el tema de Carrascal, vamos a hacer el desarrollo del tema a fondo. Y lo que les proponemos entonces es, Andrés va a hacer un guión tiene un guión del programa en donde queremos hacer el recorrido de cuáles son las implicaciones jurídicas, cuáles son las situaciones de hecho desde las cuales partimos, porque entendemos que hay información que tenemos, pero hay información que no tenemos. Vamos a hacer una serie de suposiciones, las suposiciones que hagamos las anunciaremos, pero la idea del programa es que todos se lleven una idea muy general, pero a la vez específica e informada de qué es lo que está pasando, por qué fue que pasó esto, cuáles son las diferentes posiciones que puede haber y eventualmente determinar si alguien puede o no tener la razón dentro de todo este tema. Bien. Entonces, sugiero que para irnos de corrido, entonces hagamos la pausa, le demos espacio a nuestros sponsors y después seguimos derecho con el programa, que sabemos que va a ser un programa del interés de todos y puede ser bastante ilustrativo. Bien. Esta es La Voz del Derecho. Bueno, volvemos aquí en Deporte al Derecho y como les anunciamos, entonces vamos a ir con un programa diseñado por la solicitud de ustedes de ahondar un poco en el tema de Carrascal. Carrascal es un jugador que salió de Alianza Petrolera, que pasó a Millonarios, que después se fue a Junior, que después se fue a Tolima y que después terminó en el América. Esto con unos ires y venires específicos que ya todos conocen. Entonces le voy a ceder la palabra a Andrés para que nos dé un poquito del contexto del jugador. María José, como ferviente hincha del Junior, también tendrá sus comentarios. Entonces, contextualicemos un poco de dónde y cómo sale el jugador. Bien, el jugador es un jugador que firma contrato de trabajo con el Tolima, que fue transferido por una suma cercana a los 800 millones de pesos y que tenía contrato de trabajo con el Tolima. No quiero hablar, y no vamos a hacerlo, no quiero hablar de personas, sino de instituciones. La única persona que nos toca hablar, obviamente, es del jugador, pero hablemos del Tolima, porque ya todo el mundo puede hacer su suposición, pues todo el mundo sabe de quién se trata. Pero bien, es un jugador que tiene un contrato de trabajo vigente. Y ahí tenemos que mirar 2 cosas: Código Sustantivo del Trabajo y reglamentos deportivos. Pero empecemos diciendo que tiene un contrato de trabajo vigente que, según lo que me dicen algunos periodistas, vencía el término el próximo 31 de diciembre. Entonces le quedan un poco más de 6 meses. Un jugador que se gana también, repito, esto todas son suposiciones, pero creo que no estamos muy alejados de la realidad. 20 millones de pesos, no sé si libres o brutos, normalmente son netos, pero el Tolima normalmente paga impuestos, no lo sé, pero 20 millones de pesos.
y tiene una cláusula de rescisión de $1,500,000. $1,500,000 que al cambio de hoy son casi 5.000 millones de pesos. Esa es la situación. El jugador venía inconforme en el Tolima y solicitó un aumento del sueldo o una transferencia. Parece que habían llegado 3 ofertas por el jugador de 800, 1.000 millones de pesos que el Tolima había rechazado porque la cláusula de rescisión era 5 veces más alta, 5.000 millones de pesos. Entonces ahí se presenta un conflicto, un jugador que no quiere estar, un club que no lo quiere soltar y una situación incómoda para ambos en la que, de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo y solo al Código Sustantivo del Trabajo, el trabajador puede renunciar. En ningún caso en Colombia un trabajador se le ve coartada la decisión de renunciar. Es un derecho mínimo que tiene el trabajador. De renunciar sin pagar. Claro, porque es que si una persona hoy trabaja en Chevrolet y quiere irse a trabajar a Renault porque le hicieron una buena oferta, pues dice, señores Chevrolet, ni con ningún tipo de preaviso, ni con ninguna espera, ni dándole ningún tipo de prerrogativa al empleador, dice, me voy. ¿A partir de cuándo? De ya. Así tenga información que puede ser privilegiada, salvo temas de pues propiedad. Ya muy específicos. Sí, pero así tenga información él, de los mercados, de algunas cosas. Claro, pero el trabajador puede decir, me voy. Y no paga nada. Exacto. Es el derecho. Implica unas limitaciones en su próximo trabajo, pero no le da derecho a su empleador a retenerlo. Y sobre todo... Retener a un trabajador en contra de su voluntad es básicamente volver a la esclavitud. No necesariamente, yo no, ahorita quiero matizar un poco el tema, pero ni siquiera Chevrolet le puede decir a Renault no lo contrate, o Chevrolet tuviera que mandar, lo que en fútbol es bastante común, un paz y salvo, como si, supongamos que el trabajador le debe, porque hay un préstamo, 20 millones de pesos, entonces Chevrolet no le da el paz y salvo porque le debe una plata al antiguo empleador y no podría firmar con Renault. No, en este caso... El derecho mínimo del trabajador es a irse, ni siquiera tiene que pasar carta, se puede ir y no pasa nada. Pero en el fútbol pasa algo distinto. Pero sigamos con Carrascal. Carrascal busca ofertas de otros clubes, entre otros el América, y son ofertas que le llegan al Tolima y que el Tolima las considera inaceptables y no las mira, las rechaza. Viene el primer problema. El Tolima dice es que el jugador... y es lo que dice el Tolima, vale $1,500,000 porque eso es lo que vale la cláusula. Ese es el valor de la cláusula, $1,500,000. Y entonces ahí ya empezamos a hablar de fútbol y empezamos, si quieren podemos tocar el tema Griezmann. Si un jugador se gana 20 millones de pesos y la cláusula vale 5.000 millones de pesos, pues es una cláusula eminentemente abusiva, en el sentido de que... Porque además, volvamos a lo que ya hemos tratado en programas pasados y es... El contrato de trabajo es un contrato bilateral entre el empleador y el empleado. La cláusula... El trabajador. Sí, y el trabajador, el empleado. La cláusula de rescisión, al estar inmersa dentro de un contrato bilateral entre trabajador y empleador, la debe pagar el trabajador. Entonces ahí empiezan ciertos problemas de pensar... Ok, perfecto, pero entonces si es Carrascal el que tiene que pagar el $1,500,000, entonces ¿de dónde viene el $1,500,000? Y empieza... Ganándose 20. Exacto, ganándose 20, pero además empieza un tema de líos, de eventuales líos de dónde viene la plata, cómo así que usted le ingresaron $1,500,000. Aparece la DIAN. Y todo el tema tributario y parafiscal que no ha pasado en Colombia, pero que puede llegar a pasar. Va a ocurrir, pero miren el cálculo que yo hago. El $1,500,000 en salario son 253 salarios del jugador. Es decir, que el jugador tendría que estar trabajando 120 por 12. Son 120, son 253 meses. 253 meses son 20 años. El jugador tendría que trabajar 20 años seguidos sin gastarse un peso y aún así no hubiera alcanzado a pagar la cláusula de rescisión. Entonces, lo que dice el jugador es, si yo valgo tanto, y así lo dice el jugador, págueme un salario acorde a ese valor. Es decir, si yo valgo $1,500,000, esos son 253 salarios míos de 20 millones de pesos, pues yo creo que debo ganar más. El Tolima dice, es lo que está firmado. Y las dos cosas son las que están firmadas, la cláusula de rescisión y el salario. Y en teoría, y aunque acá no es cierto,
el contrato de trabajo es un contrato que negocian empleador y trabajador. Entonces, usted mismo firmó la cláusula de rescisión. Usted lo aceptó. Usted lo aceptó. En teoría, es un negocio de libre negociación. Todos sabemos que no es cierto. Pero es que aquí les hago un paréntesis y acuérdense cuando en el programa sobre cláusulas de rescisión, cuando todavía éramos la voz del el otro lado del deporte, que estábamos hablando de las cláusulas de rescisión que a mí me tocó ver en los contratos de fútbol femenino para la primera versión de la liga profesional, donde las niñas se ganaban un mínimo y la cláusula de rescisión era de $2 millones. Claro. ¿Y cuál era la solución? O firmas o te quedas sin jugar. Claro, lo que pasa es que ahí todavía es más inequitativo el contrato de trabajo, pero ya hay jugadores que pueden, y yo he negociado 1 o 2 y se negocian. No es fácil. Depende del jugador. No es fácil, pero hay que intentarlo. Es que siempre es que eso en el fútbol no se hace, pues hay que empezar a tratar de cambiar estructuras. Pero bien, entonces, sigamos con Carrascal. Carrascal no está a gusto. Hay unas ofertas, no por 5.000 millones de pesos, pero sí por un 20%, por 1.000 millones, por 800 millones. El jugador se siente mal remunerado con esa cláusula y ahí empieza un tire de aflojo hasta que el jugador dice, pues voy a coger el código sustantivo del trabajo y me voy. Se puede ir. Hay que mirar el otro lado, que es el tema FIFA y fútbol, y se llama estabilidad contractual. Cuando se termina el derecho de retención con la C320 en Colombia y con la decisión Bosman en Europa, FIFA dice, bueno, acá no podemos dejar que los jugadores sean unos trabajadores normales porque los clubes van a perder mucho dinero. Eso lo podemos hablar después. Y entonces inventó una cosa que se llama la estabilidad contractual. La estabilidad contractual dice que los contratos de trabajo en el fútbol no terminan sino por vencimiento del término o por mutuo acuerdo. Es decir, que ni a los jugadores los despiden ni los jugadores renuncian. El caso más claro en este momento es Mauro Icardi, que el Inter no cuenta con él, le sigue pagando un salario que es alto y el jugador no quiere estar en Inter, por lo menos con ese salario, y entonces el jugador languidece con unos tweets de su señora, que es una parte folclórica del fútbol italo-argentino, y como unas cosas, pero el jugador está en un limbo en el que no quiere trabajar en un sitio en que su empleador no quiere contar con él, pero no lo despiden ni renuncia, por la, no sé si bendita, maldita, o por la estabilidad contractual. ¿Por qué no renuncia? Porque puede tener problemas deportivos después, y ya los vamos a explicar. ¿Por qué no lo vota el Inter? Porque puede perder mucho dinero, porque Icardi debe representar para el Inter en una transferencia, no sé, 100 millones de euros, 150 millones de euros. Entonces el club no se puede dar ese lujo. Entonces viene la estabilidad contractual. Lo que yo estaba diciendo hace 5 días y hoy ya no lo tengo tan claro es que los jugadores no renuncian. Sí pueden renunciar. Lo que pasa es que está la cláusula de rescisión. A ver, cualquier persona puede renunciar. Y no le pasa nada. Acá sí. Acá sí, por eso. Pero entonces tenemos un tema y es, el jugador puede renunciar, pero está la cláusula de rescisión. La cláusula de rescisión la tendría que pagar él en teoría. No, porque es que ya viene la segunda parte, no hemos hablado, es que si un club contrata a un jugador que ha terminado el contrato de trabajo sin justa causa, se entiende, hay una presunción que admite prueba en contrario, que hay una inducción de la ruptura. Es lo que llamaban las mamás con las niñas del servicio doméstico, que se lo sonsacan, o por lo menos mi mamá. Y en este mundo políticamente correcto parece que eso no puede hablar, pero digamos que es que el club se sonsaca al jugador para que firme un contrato y contar con el jugador. Hay una presunción que admite prueba en contrario y normalmente no es difícil, pero en este caso no es tan claro, que el jugador terminó el contrato de trabajo y no fue inducido por el club. Pero en este caso el América sí le dijo, renuncie, yo pago algo, no la cláusula, yo pago algo, pero yo asumo el costo y yo asumo la inducción a terminación del contrato de trabajo. Entonces, en el fútbol, los jugadores si terminan el contrato de trabajo tienen 2 problemas. El primero, que van a tener que pagar una indemnización por terminación del contrato de trabajo, y ya vamos a hablar de la indemnización. Si no hay una cláusula de rescisión, y en muchísimos países no hay, y en muchos equipos en Colombia no la pactan, habrá que buscar cuáles son los criterios de indemnización, y si hay cláusula de indemnización de rescisión, en teoría, y ya digo por qué en teoría, es la cláusula de rescisión. Entonces el jugador renuncia porque el América le dice, yo le voy a firmar contrato de trabajo y yo voy a contar con usted. El América dice, ese jugador, de acuerdo a unos
criterios más o menos objetivos, yo hice un cálculo y un amigo periodista hizo otro, vale más o menos 800 millones de pesos. Y el América está dispuesto a pagar ese dinero, 868 me salió a mí, creo que está entre 700 y 900, que es un valor adecuado para el jugador, pero adecuado para el jugador. Sí. En un mercado donde hay jugadores de 222 millones de euros, es un cálculo adecuado. Entonces, las cosas empiezan a precipitar y empieza a haber problemas. El jugador termina el contrato de trabajo. Entonces, no tiene contrato de trabajo con el Tolima. Eso es claro. Al no tener contrato de trabajo con el Tolima no lo puede inscribir y mucho menos lo puede poner en planilla. ¿Por qué hace esto el Tolima? Precisamente para que el América con contrato de trabajo no lo puede escribir. Entonces, ya sí hay una clarísima mala fe en ese sentido. Y además está saliendo el reglamento, porque uno no puede escribir un contrato, salvo que venga de divisiones inferiores, que sea un juvenil de los que tienen unos requisitos que no los conozco muy bien, pero no puede escribir a un jugador que no tenga contrato de trabajo. Yo no podría escribir en Millonarios a Messi por un ardid publicitario. No tiene contrato de trabajo, no lo puedo poner en planilla. Y el Tolima lo pone en planilla. Entonces, cada vez hay más situaciones complicadas que hacen que el negocio se enrarezca. Es decir, es un jugador que no quiere estar, es una cláusula de rescisión alta, son unas ofertas que no son aceptadas por el club, es una solicitud del jugador de terminar el contrato de trabajo, es una renuencia del Tolima a dejarlo salir. Entonces, ya viene el problema. El problema es que Carrascal, cuando firma contrato, yo supongo que firmó contrato de trabajo con el América, no sé si lo ha inscrito, pero supongo que firmó contrato de trabajo con el América, a Carrascal lo ponen en el partido del Tolima, no me acuerdo con quién, y ahí sí lo bloquean. Entonces, ya hay una actividad de mala fe. Si no tiene contrato de trabajo, porque renunció, que sea legal o no, que sea jurídica o no, pero el jugador ya no es del Tolima, no estoy hablando, ya no, Tolima no es dueño, no está en la nómina del Tolima, y el Tolima lo inscribe como suplente y ni siquiera está en el estadio. Ha habido casos de jugadores que están de suplentes que están en la clínica. Yo me acuerdo de Karl-Heinz Rummenigge en la semifinal de España 82. No es que eso sea imposible, pero normalmente no se usa. Y ya hay todo un conflicto. Es decir, un jugador que no tiene contrato de trabajo está inscrito en un club que no tiene contrato de trabajo, que además es posible que firme y lo escriban en otro equipo, pero que ya se viene encima todo el tema, aparece la Asociación de Jugadores diciendo es que los jugadores pueden renunciar, y dice la sentencia 740 y dice todos los reglamentos de fútbol, un problema entre clubes no puede ser obstáculo para que un jugador desarrolle su actividad laboral. Entonces acá hay un problema, en teoría, entre jugador, club y club, entre Carrascal, América y Tolima. Y lo ideal por derecho al trabajo, y eso lo tiene FIFA muy claro, siempre que hay un conflicto entre el jugador y un club, el Tolima habilita al jugador. Dice, mire, no nos vamos a poner a vulnerar el derecho al trabajo, que en Suiza, que en Colombia, que en todos lados es un derecho fundamental. Lo habilito, el caso de Santiago Arias, el caso de José Julián de la Cuesta, muchísimos casos habilitan al jugador, pero dice FIFA, si usted quiere demandar antiguo club o nuevo club, o inclusive jugador, demande, pero el jugador juega. Entonces, digamos que hasta ahí todo iba bien, pero la DIMAYOR, creo que en su momento, no quería inscribir al jugador, no quería habilitarlo provisionalmente, no sé, y ahí hay una cantidad de no sé. Pero ahí miremos cuál era el argumento del Tolima. ¿Por qué el Tolima inscribió al jugador, además de mala fe? Él dice que lo único que lo puede escribir es porque tenía contrato de trabajo. Claro, entonces porque la terminación del contrato de trabajo por parte del jugador era, según el Tolima, una supuesta terminación sin justa causa. Pero es que eso se puede. Claro, se puede. Lo que estoy diciendo es cuál fue el argumento del Tolima. Sí. El Tolima, ¿qué estaba diciendo? Para obstaculizar el traspaso del jugador al América y su desarrollo contractual con el América, que pudiera participar. O sea, es pura estrategia jurídica. Claro, pero yo creo que no, pues sí, que no llegaron a prever las consecuencias de esa estrategia jurídica, y lo último que se imaginaron fue que el viernes pasado, como sucedió en la Comisión del Estatuto del Jugador, autorizara provisionalmente al América a inscribir al jugador y que éste pudiera jugar. Eso lo hace FIFA siempre. Exacto. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? Que tristemente el jugador ni siquiera estuvo convocado para el partido en Barranquilla ayer.
No, pero entonces por eso viene el tema. No, y es que además eso va a seguir pasando porque es que independientemente que lo hayan habilitado o no, pues los clubes están muertos del susto porque dicen, a ver, pero pues entonces si yo juego con este jugador, si lo puedo inscribir pero no lo puedo inscribir, tengo una alineación indebida, me van a quitar los puntos, No, y ¿qué va a además, pasar? y la plata, y ya vienen dos consecuencias. Eso puede ser un tema difícil, pero espere. ¿Cómo así que el jugador puede renunciar? Porque es que habíamos partido de la base que los jugadores no renunciaban. Y somos muchos en esta mesa. Usted partía personalmente de la base siempre de que los jugadores no renunciaban. Sí, y me equivoqué. Por eso. Pero entonces, yo tengo una postura personal y es que los jugadores pueden renunciar ¿cuándo? Siempre. Siempre. Si tienen una justa causa o no. No, si tienen una justa causa es distinto. Pero bueno, por siempre, eso, sí, siempre. Mi conclusión es que los jugadores pueden renunciar siempre. ¿Cuándo? Cuando les dé la gana. ¿Por qué? Porque son trabajadores y porque el derecho al trabajo lo permite. Sí. Ahora, si la renuncia es sin justa causa, deben pagar la cláusula de rescisión o deben indemnizar al equipo desde la parte deportiva y no desde la parte laboral ciertos perjuicios que se le pueden causar, que FIFA indica que si no hay una cláusula de rescisión, hay una forma de tasar. No hay una forma, no. Busca criterios objetivos. Claro, pero es que no hemos ido hasta allá. Pero espérese. Sí. Esa es la primera parte. Si el jugador renuncia con justa causa, que es el caso que supuestamente estamos de Carrascal. No. Eso es lo que están diciendo, que el jugador renunció con justa causa. Sin justa causa, no. Sin. Están diciendo que con. ¿Cuál? Por eso estoy diciendo que estamos haciendo suposiciones. Pero ¿cuál justa causa? No, yo tengo entendido que renunció. Porque no quería estar ahí, no. Bueno, renunció. Lo que yo leí, y aquí viene el terreno de las suposiciones que anunciamos al inicio del programa, es que él había hablado con Camargo que le iban a subir el sueldo, pero que no se lo subieron. Entonces, como no se lo subieron, entonces le incumplieron una promesa. Que eso sea una justa causa, no sabemos. Que eso sí haya sido realmente la causa por la que renunció, pero tampoco tenemos ni idea. Sin justa causa. Pero es que... No, porque si no podía cobrar la cláusula de rescisión. Claro. Si tiene justa causa, no puede cobrar cláusula de rescisión. Pero es que la justa causa, entonces, ¿qué? La tienen que declarar. A ver. Venga, yo voy con por el eso. tema juez. Pero entonces espérese que estamos todavía... Es que usted va a 10.000 y toca ilustrar a los oyentes. Bien. Ya sabemos que entonces si el jugador renuncia sin justa causa, se paga la cláusula de rescisión. Sí hay. O uno de los criterios, o varios. Excluyente, no. Uno de los criterios que tiene FIFA para determinar cuál sería la indemnización. Son varios. O el otro escenario es si el jugador tiene que terminar el contrato o termina el contrato con una justa causa, el jugador simplemente se va. Se va y cobra una indemnización. Ahí hay que cobrar la indemnización de ese jugador. Es el jugador. Por eso es que yo creo que no hay justa causa, porque si no el Tolima no estaba cobrando la indemnización, la cláusula de rescisión. A ver, si usted no fuera el Tolima, ¿usted no cobraría la cláusula de rescisión siempre? No. Si yo no le pago el salario a mi jugador por 3 meses y el jugador se va, el jugador termina con justa causa y no puedo cobrar cláusula de rescisión. Eso es claro. Es decir, la cláusula de rescisión opera, como el caso de Griezmann, como el caso de Neymar, cuando los clubes cumplen con sus obligaciones como empleador. Entonces, en este caso, yo creería que sí. Es que si no, no la puede cobrar. Yo tengo una cláusula de rescisión de $15 millones por un jugador que no le pago hace 3 meses, pues el jugador termina el contrato de trabajo y el que va a cobrar una indemnización, que no va a ser la cláusula de rescisión, es el jugador. Pero aparte de la indemnización, y ese viene el peligro para los clubes, ¿por qué los clubes no contratan a los jugadores? No es porque hay un pacto de caballeros, porque no hay pactos de caballeros. Es que la terminación de contrato de trabajo sin justa causa tiene lugar a 2 consecuencias. A sanciones económicas, indemnizaciones económicas, que al final los clubes las pagan. Es decir, si al final le decretan que tiene que pagar $1,5 millones a la América, le va a doler, pero la puede pagar con derecho de televisión o con lo que sea. Pero viene la segunda consecuencia de terminar el contrato de trabajo sin justa causa, que son las sanciones deportivas. Las sanciones deportivas para los jugadores, y yo logré sacar una, no es que me ufane mucho, pero se pudo, fue con el Quinsoto, cuando va al Mainz. Las sanciones deportivas para los jugadores son máximo 6 meses, normalmente 4 meses sin jugar, es una lesión larga. Pero para los clubes,
los clubes que inducen a terminar el contrato de trabajo sin justa causa, aparte de la indemnización por terminación del contrato de trabajo, que puede ser cláusula de rescisión o varias de los criterios de indemnización, va a haber sanciones deportivas que tienen que ver con no poder inscribir jugadores en 1 o 2 periodos de inscripciones. Eso sí es muy difícil para un club. Por eso Icardi no renuncia, porque puede que renuncie y puede que paguen algo. Como Icardi no tiene cláusula de rescisión, va a haber una renuncia sin justa causa y ningún club se le va a medir a contratar a Icardi sabiendo que puede llegar a no inscribir jugadores. Entonces, sigamos con la estabilidad contractual. La estabilidad contractual dice, por regla general, los contratos de trabajo en el fútbol terminan por vencimiento del término o por mutuo acuerdo. 1. Si una de las partes incumple el contrato de trabajo, la otra podrá pedir indemnizaciones y sanciones deportivas. Es decir, si el club termina el contrato de trabajo sin justa causa, por ejemplo, lo despide o no le paga o no le cotiza seguridad social o muchas cosas, el jugador puede terminar el contrato de trabajo, puede pedir una indemnización que la tasa del Código Sustantivo del Trabajo, que es la misma de FIFA, y además, lo que pasa es que FIFA nunca lo hace, puede pedir sanciones deportivas para el club. Ahora, si un club contrata a un jugador que ha terminado sin justa causa el contrato de trabajo, que creo que es el caso de Carrascal, deberá pagarle una indemnización al antiguo club porque está induciendo al contrato de trabajo, a la terminación del contrato de trabajo, y deberá asumir y defenderse que hay una sanción deportiva que en el caso de FIFA es hasta 2 ventanas de inscripciones sin poder inscribir jugadores, que es lo que le pasa a lo que le pasó al Barcelona y al Atlético de Madrid. Eso fue por transferencia menor. Pero la sanción es la misma. Es decir, sí fue por otra cosa, pero la sanción es la misma. Entonces, digamos que FIFA busca que las cosas se arreglen bien. Pero repetimos, y lo llevamos diciendo 25 minutos, los jugadores, como cualquier trabajador, pueden renunciar. ¿Pueden renunciar? Sí. El club que lo contrate tiene que tener claro, y ahí es cuando empiezan a ver si se asesoraron bien o no, el club tiene que tener claro sus riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de Carrascal? Carrascal tenía varios riesgos. 1, que no lo contratara nadie. Porque un jugador que renuncia, repito, no es por pacto de caballeros, sino es por sensatez, salvo que sea un jugadorazo. Un jugador que renuncia no es muy apetecido por los clubes, por alguna solidaridad de cuerpo, pero sobre todo por las sanciones deportivas y por las cláusulas de rescisión, que son altas. Entonces, Carrascal tenía que haber renunciado sabiendo que tiene un club que lo va a contratar. Entonces, el primer riesgo, yo creo que Carrascal lo asumió. Viene el segundo riesgo, es la cláusula de rescisión. La cláusula de rescisión es una figura que se inventa la legislación española en una ley sobre el deportista profesional. No es la ley laboral, ojo, porque todo el mundo dice, es que la ley laboral española, no. Decreto 1006. El 1006 del 87, si no estoy mal, es un decreto sobre jugadores profesionales que dice, y es una redacción no muy afortunada, al final dice que los club y jugador pueden pactar de antemano, pueden tasar de antemano los perjuicios en el que incurriría o que sufriría un club si su jugador termina el contrato de trabajo sin justa causa. Volvamos nuevamente, Griezmann o Neymar. Las cláusulas de rescisión en algunos sitios son permitidas, España, en algunos son toleradas, creo que Francia, y no se usan, en Alemania ya no se están usando, ya hay equipos en Colombia, en Inglaterra no se usan, ya hay equipos en Colombia que no la están usando, no puedo dar los nombres. Nosotros, como abogados asesores de clubes, las consideramos e indicamos que no se deben pactar, no es lo adecuado, no son seguras para los clubes, a pesar de que hay abogadas, y en este sí digo abogadas porque es la que me lo digo, hay una abogada que dice que por ella las pactaran las más altas posibles, y nuestra abogada no es María José, que ella quisiera tener cláusulas de rescisión de $10 millones aún para jugadores de salario mínimo. Para que se las declaren ineficaces. Claro, no entonces, tiene ningún sentido. Bien el problema es... Pues sí, además, no tiene ningún sentido por muchas cosas, no solamente por la ineficacia, porque es que los jugadores no son apartamentos. El apartamento uno dice, ok, invierto una plata en un inmueble y ese inmueble se me va a valorizar entre un 3 y un 5% anual. Ok, perfecto. Puede ser el 3 o puede ser el 5. Pero es que un jugador de fútbol se puede romper el cruzado. O le puede ir mal. O le puede ir mal.
o le puede ir muy bien. Estos jugadores del Barcelona que contrataron hace un año cuando se fue Neymar salieron malísimos. O le puede ir muy bien. Entonces, en un negocio tan dinámico como el fútbol, pactar una cláusula que por naturaleza es estática no tiene sentido. Porque es que además implica que nos puede pasar la Neymar. Buenas, ¿cuánto es la cláusula? 1 millón. ¿Dónde le consigno? Y eso quita... Poder de negociación. Sí, quita... María José se fue, seguimos los dos. Quita el escenario de cualquier posibilidad de negociar, porque es que, como está la cláusula, como ya sabemos cuáles pueden ser los eventuales perjuicios que usted puede sufrir, tome. Pero lo que uno piensa es, podía haber pedido más. Yo conozco un caso de un jugador en Colombia que no preguntaron, es decir, no negociaron, no entraron a negociar. ¿Cuál es la cláusula de rescisión del jugador? Tanto, ahí está. No, y eso además... Eso en negociación se llama la maldición del ganador. Y se puede decir porque además es públicamente conocido. Sí. Por Armani dijeron, ¿cuánto es la cláusula? $4 millones. Tome. Acá está el cheque. Lo que dice Nacional es, pucha, podíamos haber ganado más. Si pagaron 4 sin hacer muecas, podíamos habernos sentado a negociar y hubiéramos sacado por 6. Entonces la cláusula de rescisión es estática. Pero viene el segundo problema. El segundo problema es que las cláusulas de rescisión son revisables. Son revisables, obviamente, por las partes, que fue lo que pasó, yo sigo diciendo que fue lo que pasó por Griezmann, pero también son revisables por una autoridad jurisdiccional. En España, los jueces hace mucho tiempo han empezado a moldear las cláusulas de rescisión y, lógicamente, tienen que estar de acuerdo con varias situaciones. Uno es el salario del jugador. Un jugador con un salario bajo no puede tener unas cláusulas exorbitantes. Para mí el caso más claro, lo que pasa es que pues es el Real Madrid, es que Benzema, por más dinero que se gana, no puede tener una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. No tiene sentido. Entonces el riesgo de un equipo que tiene una cláusula de rescisión de ese tamaño es que se las declaren nulas o ineficaces, o no sé cómo lo quieran llamar, por un juez, y la cláusula de rescisión de 1.000 pierda su eficacia. Es decir, ¿para qué voy a pactar una cláusula de rescisión si un juez me la tumba? Entonces, viene el tema de la cláusula de rescisión. La cláusula de rescisión es una cláusula estática que debe ser bien calculada y que no sé si valga la pena tenerla, sobre todo para jugadores jóvenes que de un momento para otro se van a valorizar y pierde el club posibilidad de negociación. Para mí lo más claro de la ineficacia de las cláusulas de rescisión es que los ingleses no tienen cláusulas de rescisión y cada vez que llega el Real Madrid a contratar a un jugador, pues el presidente del club se frota las manos porque sabe que no tiene un punto de partida ni un punto de llegada. Si Armani no hubiera tenido cláusula de rescisión de $4 millones, seguramente hubiera habido negociaciones un poco complejas. Pues no son negociaciones de vale 5, no, vale 3, entonces 5, dejémosla en 4,5. No, son negociaciones complicadas. Es decir, cuando hay esa cantidad de dinero, no es una negociación de recatear, es una negociación de posiciones, hay otras cosas. Pero el club pierde poder de negociación. Entonces, ¿para qué tener cláusulas de rescisión? Parece que son seguras. Vamos a ver si es que allá llegan, si la Cámara de Resolución de Disputas va a tocar las cláusulas de rescisión, porque muchísimos presidentes consideran que es su única protección en contra de que le roben los jugadores. ¿Podemos decir que que el América le robó el jugador al Tolima? O más bien fue que el jugador estaba incómodo del Tolima y que Tolima asumió una posición terriblemente arbitraria y caprichosa y va a perder un dinero. No lo sé. Entonces empecemos a evaluarlo desde un punto de vista práctico. Sí. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Por eso. ¿Qué puede pasar? No, ¿qué pasó? Es que lo habilitaron. Lo habilitaron para jugar con el América. No, lo habilitaron profesionalmente. Yo no creo que sí es para jugar por el América. Pues, no? ¿Quién lo inscribió? ¿Con quién tiene contrato? Creo que no lo escribieron. Sí, está en América. ¿Está en América? Bueno, entonces lo habilitaron para jugar con el América. América. Lo habilitaron para jugar con el América. ¿Va a jugar con el América? Es la primera pregunta. Dicen que no. Pues ya Tulio no lo... Tulio no. El técnico no lo convocó para el partido contra el Junior en Barranquilla. Bueno. Entonces, ¿va a jugar? No sabemos. ¿Puede jugar? Sí.
puede jugar. Sí. ¿Jurídicamente está habilitado para jugar? Sí, puede jugar. Bueno, entonces viene la primera cola de eso. ¿Qué pasa con el partido que Tolima jugó con Carrascal mal inscrito? Para mí hubo una mala inscripción y pierde los puntos. Porque no tenían contrato de trabajo. No tenían contrato de trabajo. Y para escribir, salvo que sean jugadores juveniles. Sí, si le preguntan al presidente del sindicato de jugadores, No. ahí hay 5 delitos. Ah, no. Pero No creo que hubiera delito. No, para mí tampoco. Pero hay una falla deportiva grande. No, y hay un ejercicio de mala fe Y hay una inscripción irregular. trascendental. Pero hay una inscripción irregular. Que eso da, es decir, eso lo tenemos claro. Lo que pasó con el Junior, lo que pasó Sí, eso da perder el partido Perder con el partido. 3-0. Eso. Entonces, ese es el primero. Bien. Ahora, Carrascal está en el América. Hay una terminación de contrato de trabajo y tendrá que calcular la Cámara de Resolución de Disputas la indemnización. La indemnización no es tan fácil porque lo primero es la cláusula de rescisión, pero lo que es clarísimo es que la cláusula de rescisión de este caso, un jugador de 20 millones de pesos con 6 meses de contrato restante por un precio de adquisición de 800 millones de pesos, nunca, con cualquier cálculos alegres o no, nunca va a llegar a ese valor. Entonces, ahí yo quiero ver, y yo creo que ese es el mayor susto de los dirigentes, es si la Cámara de Resolución de Disputas va a decir, venga, miremos las cláusulas de rescisión. Uno, miremos si son legales. Miremos si eso está adecuado al Código Sustantivo del Trabajo. Yo conozco a algunos árbitros de la Cámara de Resolución de Disputa y son buenos abogados. Y, repito, yo he cambiado, en los últimos 4 días he cambiado 4 veces de opinión, pero siempre he dudado, y eso sí siempre lo he tenido, de la legalidad de las cláusulas de rescisión a la luz del Código Sustantivo del Trabajo. Siempre. Entonces, van a decir primero, ¿son válidas? No lo sé. Yo le he preguntado a la DIMAYOR varias veces. Lo que pasa es que si uno lo analiza de esta forma, puede tener más sentido que de la forma periodística. Ah, no, sí. Pues. La cláusula de rescisión evidentemente tiene una connotación laboral. Tiene una connotación laboral porque es que el contrato que se firma entre el club y el jugador es un contrato de trabajo. Precisamente por eso tiene esa connotación. Ahora, que a la luz del derecho del trabajo tenga sentido el derecho del trabajo colombiano, yo no creo. Que tenga sentido en sí, yo creo que sí. Pero es que volvemos a lo mismo. Los derechos económicos de los jugadores. Pero eso Sí, no, yo sé que es otra cosa. Pero entonces, si el jugador se puede reservar un porcentaje de sus derechos económicos, si sabemos que una transferencia de un jugador puede ser lucrativa, puede ser o el cielo o el infierno, porque puede costar mucha plata, la cláusula de rescisión tiene sentido. Lo que pasa es que usted no lo tiene que meter dentro del ámbito del derecho laboral, como se está haciendo. Pero es que es el único documento que tiene un jugador y club. Es que ese es el problema. Porque es que si uno pensara la cláusula de rescisión como una cláusula de rescisión que no está enmarcada dentro del contrato de trabajo, y repito, esto simplemente es una echadera de globos porque técnicamente, tristemente, no se puede. No la puede sacar. Pues porque es para terminar el contrato de trabajo. Claro, porque es para terminar el contrato de trabajo. Pero uno debería... Las teorías locas en este tipo de temas, eventualmente uno consigue a alguien que le dice, ve, ¿sabe qué? Charly y Víctor pueden tener razón, pero pues este es un caso que donde esto pueda ocurrir es muy poco probable. Pero la cláusula de rescisión tiene un sentido. Lo tiene. Sí. Lo que pasa es que... Para mí son inútiles, pero tiene un sentido. Sí. Claro. Ahora, si uno se quiere poner muy filosófico, puede decir, es que la cláusula de rescisión tiene un problema y es que ningún jugador vale $222 millones. Eso puede ser. Yo estaba viendo por lo menos 1.000. Yo estaba viendo hace 10 años. No, hace 10 años fue el fichaje de Ruud van Nistelrooy por el Real Madrid. Ruud van Nistelrooy costó 15 millones de euros. No, pero Zidane costó más. Hay unos que cuestan más, pero por bueno, eso. Sí. Pero Ruud van Nistelrooy, 15 millones de euros. Hace más goles que Neymar. Era un señor jugador. Un jugadorazo. Por eso. Entonces, uno podría pensar que la desproporción está en las transferencias, no en las cláusulas de rescisión. Porque si las transferencias se manejaran más bajas, pues probablemente las cláusulas de rescisión serían más bajas. También uno dice, es que es un despropósito pagar 20 millones de pesos por un metro cuadrado de un apartamento en Bogotá. Igual la gente los paga. Entonces, esto es una discusión filosófica que no tiene sentido, pero a lo que voy yo es,
hay una situación y es que las cláusulas de rescisión, legales o no, están. Sí, pero existen, sería costumbre contra ley. Bueno, que eso también eso, el fútbol es... y además el Código Civil tiene disposiciones que dicen la costumbre cuando es contra ley no es válida, el Código de Comercio Y hay, exactamente lo mismo. hay fallos, el fallo de Agudelo contra Once Caldas, el presidente del Once Caldas decía que es que la costumbre acá era casi que hacer una cantidad de barbaridades y el juez de casación le dice, no, un momentico, la costumbre contra ley no existe. Pero las cláusulas están. No, entonces yo creo que son volvamos a Sí. Carrascal. Sí. Carrascal entonces tenía contrato de trabajo con el Tolima, Sí. el cual se rompió. Sí. ¿Sabemos si se hizo por justa causa o no? No tenemos Yo ni creo idea. que sí. No, pero sabemos, no tenemos ni idea. Bueno, sí, eso va a decir Cámara de Resolución de Disputas. Eso lo va a decir si hubo o no. Si hubo justa causa, no hay cláusula de Entonces, rescisión ni nada. vamos a hacer el esquema, el panorama. Entonces, ¿tiene contrato de trabajo con Tolima? Sí, tenía. No tiene no. con Tolima. ¿La ruptura fue con justa causa o sin justa causa? No sabemos. Si fue sin justa Si fue con justa causa, ¿cuáles son las consecuencias? el Tolima le va a pagar una indemnización a Carrascal. Esa sí, Si fue si con justa Carrascal causa, terminó el contrato, usted responda a las preguntas Sí, que yo le hago y yo armo sí. el esquema. Si Carrascal rompe con justa causa el contrato de trabajo que tenía con el Tolima, la consecuencia es Que el jugador queda libre y podrá cobrar una indemnización a su antiguo empleador, es decir, al Tolima. ok, por lo tanto, podría irse al América. Y no se hace uso de la cláusula de rescisión. Exacto. Si el jugador rompió el contrato de trabajo que tenía con el Tolima sin justa causa, Entonces, el Tolima tiene derecho a una indemnización que está tasada de antemano, en principio, con la cláusula de rescisión y el América que la deberá pagar el jugador y solidariamente el América, y el América y el jugador eventualmente se verán... inmersos en una disputa. No, se verán con una... Si es injusta causa, es decir, el jugador y el grupo pueden tener sanciones deportivas. Claro. Ahora, la sanción para el Tolima, si el jugador rompió el contrato de trabajo con justa causa y el Tolima de todas formas lo inscribió, hay lugar a una sanción deportiva o habría lugar a una sanción deportiva porque es que uno no puede inscribir a un jugador que no es de tiene uno. contrato de trabajo. Que no es de uno. Entonces, ahí puede haber una situación que se ha tocado muy poco, que creo que nadie Sí, ya estoy hablando, claro. Ah, bueno, listo, perfecto. Que haya lugar a 6 delitos y que todo el mundo vaya para la cárcel, eso es exagerado. Eso es chimbo. Pero pues lo están diciendo, Sí, claro. son los hechos y toca decirlos, como Bien. dirían los gringos. Entonces, ¿cuál es la situación del jugador? El jugador tenía un contrato de trabajo vigente y ahorita tiene otro contrato de trabajo que vigente. tiene que cumplirlo. Que tiene que cumplirlo. En las condiciones que lo pactó inicialmente. ¿Cuál es la consecuencia que podría llegar a tener respecto del jugador el hecho de que declaren que la terminación del contrato fue sin justa causa? Pues para su desarrollo profesional ninguno, para su bolsillo. El Tolima podría decir, ¿Parar al jugador? venga para acá, No. ¿usted devuelve? No. Ok, No. perfecto. Entonces, es claro que el jugador en este momento va a estar en el América, pues por ahora. Pues tiene contrato de trabajo con la América. Por eso no va a tiene- estar con el Tolima, eso es claro. Y no va a regresar al Tolima. Yo creería que no. Ya no Ahora, puede. y muy probablemente al Tolima le va a tocar pagar o recibir. Porque es que si fue con justa causa, la terminación le va a tocar pagar. Que es el valor ¿A quién? residual del contrato, No sabemos. que son 5 meses por 20, son 100 millones de pesos. Por eso. Mira la desproporción. Claro. Si termina con Tolima sin justa causa, son 100 millones de pesos. Si termina el jugador sin justa causa, son 5.000 millones de pesos. De ahí ya el tema es totalmente distinto. Entonces, si el Tolima, ¿qué le va a tocar hacer? Si el jugador, si se declara que terminó con justa causa, el Tolima tiene que pagar. 100 millones Si de no- pesos. Si no, si fue sin justa causa, el Tolima Tiene que cobrar. Tiene que 5.000 cobrar. millones. Entonces, el América, ¿qué pasa si fue con justa causa? Le declaran que no fue una inducción a la terminación del contrato y muy probablemente no le toque pagar nada. Y pues, el jugador juega y Y tranquilo. el jugador juega y tranquilo y todo bien. Si fue sin justa causa, muy probablemente el América pueda tener problemas porque se puede presumir que hubo una terminación del contrato inducida por el América
Por lo tanto, que esa terminación es sin justa causa, además de las razones que tengan para determinar la justa causa o no, y deba pagar una plata, tanto el jugador como el América. Claro, pero el América puede probar que él no fue el que indujo a la terminación sin justa causa. Puede ser fácil. Él sabía que había un conflicto previo a que hubiera hecho, que haya explotado el tema. Él podía decir, no, yo inclusive hice una oferta al Tolima que no me aceptaron y me retiré. Pero el América puede tener problemas y finalmente el América puede ser sujeto de sanciones deportivas por inducción a la terminación del contrato de trabajo. Pero quiere que hagamos, ya nos queda muy poquito tiempo, una última reflexión es, ¿América midió los riesgos o simplemente se montó en una historia que le estaba contando un tercero que no sé quién es? Un jugador que le quedan 6 meses de contrato, tengo entendido, y puedo estar equivocado, pero de ser así, que le quedan 6 meses de contrato, que tiene una cláusula de rescisión de $1,500,000, que es el Tolima, que es un equipo que conoce el reglamento y que le decían, porque el América lo tenía claro, que va a terminar el contrato de trabajo sin justa causa. ¿Vale la pena asumir el riesgo? ¿Es tan buen jugador? Yo no lo sé. Un jugador que ha pasado por 5 clubes, no creo que sea tan bueno. El América le quedan 6 meses. El América podía haber hecho algo, pues sí, los jugadores son de momentos y seguramente lo querían para este torneo, pero el América le podía haber firmado un contrato de trabajo como hicieron con Griezmann en septiembre o ahora mismo para que empezara el 1 de enero del próximo año. Salió un jugador libre, se evitaba todo y no tenía que pagar un peso. Entonces, vale la pena como riesgo, porque ya dijimos, puede pagar mucho dinero, puede tener sanciones deportivas. Se está deteriorando su relación con el resto de sus colegas, porque lo que menos quieren los dirigentes deportivos es que les toquen sus, en teoría, segurísimas cláusulas de rescisión. No lo sé. Ir solo a los dirigentes deportivos me parece que es complicado porque son muy sesgados. Apoyarse solo en lo que dice la Asociación de Jugadores Profesionales también me parece que es sesgado. Habría que buscar una posición un poco más equilibrada. Había que medir los riesgos y en el fútbol es fundamental medir los riesgos económicos y riesgos deportivos. Yo creo que el riesgo de marca, como dicen, un tema de pérdida de credibilidad, no lo veo tan grave, pero el tema económico y el tema deportivo sí. El América midió los riesgos, eso sí no lo sé. Pero la situación está, ¿qué viene? Seguramente el Tolima va a demandar ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas o ante la Comisión del Estatuto del Jugador, creo que es ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, a Carrascal y va a pedir una indemnización, seguramente va a decir que es la cláusula de rescisión, seguramente Carrascal y no sé, seguramente también va a involucrar a la América como quien causó la terminación del contrato de trabajo y serán América el jugador quienes tendrán que defenderse que no hubo justa causa o que hubo justa causa y también tendrán que entrar a tocar el valor de la cláusula de rescisión. Una de las decisiones salomónicas sería decir, hubo justa causa para terminar el contrato de trabajo y Tolima le dé 100 millones de pesos a Carrascal y no tocan las cláusulas de rescisión. Pero si es al contrario, les va a tocar entrar a analizar las cláusulas de rescisión y los quiero ver. Sí, eso puede ser A ver, tienen el papayazo perfecto para pronunciarse de fondo de un tema que es trascendental para todos los que nos dedicamos a esto, que además es trascendental para los clubes porque les implica perder o ganar la percepción de que van a tener que dejar de cobrar una plata que creen segura o que van a tener la certeza de que si siguen haciendo esto les va a tocar pagar una plata, por la razón que sea. Es buscar buenos contratos y buscar buenos abogados. Acá pero realmente todo se va a... Ahora, puede que esto termine en nada. Puede que no pase nada, como es usual en este país, y que América se quede con la inscripción del jugador, que el Tolima, como dicen por ahí, decida no joder más. Que le dé una plata. Y que todo el mundo diga, dejemos así. Eso puede pasar, pero pues que sería la posición menos nutritiva para el conocimiento jurídico del tema, pues sí. Pues usted y yo que llevamos casos de dopaje, yo no conocía ninguna muestra de que se abra en 6 meses. Y eso pasa en el fútbol colombiano. También con un jugador del Tolima. Entonces, puede pasar. No sé, pueden pasar muchas cosas, pero
realmente pues es un caso en el que, repito, partimos de muchas suposiciones tristemente porque la información no la tenemos completa. Estamos pensando que es que el jugador tenía una cláusula de tanto, que ganaba 20 millones de pesos. ganaba tanto. Entonces, realmente es un tema que es complicado hacerlo con es base derecho en ficción, esto, pero estamos muy cerca de los hechos. pero pues esperaremos cuál es el análisis y cómo se va desarrollando el tema conforme pasen las fechas. Esperemos que haya una decisión de fondo y que podamos analizar una decisión de fondo y que podamos hacer ese mismo escenario de qué pasa así, cuál es la implicación de esto, cuál es la implicación de lo otro. No creo. Yo tampoco. Esperemos que sí. Si los hechos se desarrollan de manera vertiginosa, yo creo que de hoy en 8 volvemos a hablar del tema. Si no, seguiremos con nuestros temas habituales. Con nuestros temas habituales. Ya estaremos otra vez con María José de fondo, porque hoy tenía un inconveniente de tipo aeronáutico, entonces no pudo acompañarnos a la terminación del programa. Con Andrés les mandamos un saludo a todos y un abrazo, les deseamos una buena semana. Si hay dudas, nos pueden preguntar por nuestras redes sociales. Sí, les vamos a dejar nuestras redes sociales acá en la descripción del programa. Si hay dudas, nosotros con mucho gusto las resolvemos, las pueden dejar también en los comentarios y el próximo programa o por mensaje interno pues se las desarrollamos. Para nosotros es un gusto estar. Luis, muchas gracias en los micrófonos por acompañarnos. Gracias. Nos oímos, nos vemos o estamos ahí pendientes el próximo lunes. Recuerden que nuestro horario es los lunes de 5 a 6 de la tarde y repetimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana por la página de La Voz del Derecho. Y pues on demand en YouTube, Facebook Live, Facebook y en todos los programas de podcast. Estamos pendientes, cualquier cosa nos escriben. Un abrazo y feliz semana para todos. Muchas gracias. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.